Así dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, haciendo referencia al Pentateuco, a las escrituras del Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol Pablo señaló a la incredulidad de los judíos e incluso los judaizantes, la incredulidad como la razón por la cual cuando leen el antiguo pacto, cuando leen a Moisés, el Antiguo Testamento, es como si tuvieran un velo en su mente, en su corazón, que no les permite ver en ese antiguo pacto aquel que es el tema principal, la razón de lo que allí en el Antiguo Testamento se anunciaba y el cumplimiento de todas las promesas que allí se hallan. No les permite ver a Cristo Jesús. Pero no solo ellos fallaron a la hora de acercarse a las escrituras del Antiguo Testamento. El Señor, ya resucitado en gloria, señaló en dos de sus discípulos a la insensatez y a la falta de diligencia como la razón por la que ellos iban camino a Emaús, llenos de dudas y desilusión porque habían matado al Señor en el cual habían puesto sus esperanzas. Aún a pesar de que en las mismas escrituras anunciaban que era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Estas palabras dirigió el Señor Jesucristo a ellos cuando sus ojos todavía por la providencia de Dios no le habían identificado. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Y cuando habla de los profetas hace referencia obviamente a las escrituras que tenían ellos en el Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, esa insensatez y falta de diligencia a la hora de acercarse al Antiguo Testamento, tristemente se mantiene en los púlpitos y congregaciones de la Iglesia del Señor en el día de hoy. Quien lee o predica el Antiguo Testamento y al hacerlo solo extrae de allí una instrucción moral, una exhortación ética de comportamiento, o un ejemplo de gran valentía, o un énfasis desmedido en las promesas temporales terrenas, o aún tan solo el despliegue del poder de Dios obrando, pero sin que vea cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Es como si estuviera leyendo con una venda en sus ojos, como el incrédulo, o con la insensatez del creyente, falto de diligencia a la hora de acercarse a las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando yo escribía esto, recordé el primer mensaje que se me encomendó hace 20 años exactamente, a un grupo de jóvenes. Y no quisiera haberme acordado y mucho menos haberlo traído aquí a memoria cuando no lo tengo aquí escrito, pero mi conciencia me acusa, aunque ya el Señor ha hecho su obra en mí. Ese mensaje se llamaba Los Valientes de David. Y usted podrá imaginarse cuál fue el mensaje.
Cristo por ningún lado. Tu capacidad, tu esfuerzo, tu valentía, todo lo que vas a derrotar, métale ganas al asunto. En esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a una serie de predicaciones que tiempo atrás el Señor me permitió tocar estos textos, pero que el Señor nos va dando crecimiento a todos y nos permite aún profundizar más en la enseñanza. Una serie de predicaciones sobre el Antiguo Testamento, procurando ver en ellas a aquel que es su cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo. Específicamente esta serie de predicaciones va a exponer un grupo de libros que aun cuando se toca o se expone algo del Antiguo Testamento son de los más olvidados, los profetas menores. Van a ser 12 sermones, si Dios así nos lo permite y nos da vida, sobre estos 12 libros que conocemos como los profetas menores. Y procurando en su estudio ver en ellos el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron a nuestro Señor Jesucristo. Quiero brevemente dar algunos detalles, algunos datos generales sobre estos libros antes de entrar en la exposición del libro de Abdías. Lo primero que debemos entender es que cuando se le dice a este grupo de libros profetas menores, no está haciendo referencia a su importancia, sino a su extensión. Profetas menores es una referencia con respecto a estos 12 libros por lo corto de su extensión. Hermanos, pero son la palabra de Dios, hacen parte del canon bíblico, son libros inspirados con todo lo que ello implica para nosotros los creyentes. El orden en que van a ser expuestos estos 12 libros es un orden cronológico, de acuerdo a la fecha en que fueron escritos. Y eso es lo que nos va a permitir entender más claramente el mensaje del libro de acuerdo al contexto histórico o lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en esos momentos en que fueron escritos. Brevemente, el pueblo ya había salido de cautividad 400 y algo de años de Egipto. El pueblo ya había atravesado durante 40 años el desierto. El pueblo ya había entrado de la mano de Josué a la tierra prometida. Allí ya se había escogido un rey conforme a los ojos del pueblo, mirando los reyes de los pueblos circundantes. Se había nombrado primeramente a un hombre que pasaba en cuanto a la visión que tenían los demás de él. Este debe ser el rey. Había pasado ya David, había ya pasado Salomón, y tristemente el pueblo de Dios se había dividido, la nación de Israel. Habían pasado ya antes de los reyes todos los jueces, un ciclo de deterioro continuo, y el reino estaba establecido en su mayor grandeza con Salomón, y sin embargo se había dividido en dos, la división del reino, Israel y Judá. Es en medio de todo este proceso, ya en la división del pueblo, que los profetas menores obran. Y este es el orden cronológico. Primero van a venir los profetas antes del exilio, antes de que los babilonios vengan a traer por medio de ellos Dios su juicio a causa del pecado de la nación. Después vendrán los profetas que hacen su ministerio durante su exilio en Babilonia. Y después vendrán los profetas que hacen su labor, a la cual son llamados después de su regreso a Jerusalén. Ahora, ese orden cronológico, entendiéndolo en qué momento histórico del pueblo de Israel está, también nos va a ayudar a no perder de vista lo siguiente, hermanos, y para cumplir el propósito que queremos marcarnos con la interpretación correcta de estos libros, en no perder de vista el momento específico dentro del plan de redención en el que vivían. Este es el antiguo pacto. Estaba prometido el Cristo. Las personas eran salvas por juramento por aquel que habría de venir.
pero todavía no se había cumplido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo una vez consumada la obra de aquel que habría de venir. Y esto es importante tenerlo. De allí que cuando se saca una predicación moral del Antiguo Testamento es un gravísimo error, tomando ejemplos de hombres. Porque estos hombres, aunque salvos por la fe, estaban en una condición que no es comparable con los creyentes después de la obra de Cristo consumada y la habitación del Espíritu Santo en los corazones, cumplida la promesa de la transformación de un corazón y la asistencia del Espíritu Santo para sobreponernos a esa condición terrible en la que estábamos. Es importante entonces la cronología para el momento histórico de lo que ellos anunciaban, pero también para entender en qué momento del plan de redención fue que estos profetas menores cumplieron su labor. ¿Cuál es la condición que se vivía el tiempo en esta etapa en que los profetas menores hicieron su ministerio? Descomposición social, prosperidad material que resultó en el olvido de Dios, incredulidad, idolatría, religiosidad externa, pero un corazón apartado de Dios, injusticia social, entre otros. Y alguno dirá, excelente, muy actual. Sí, pero muy actual en cualquier tiempo después de la caída. Porque básicamente esto lo que resume es el pecado del hombre expuesto en sus diferentes expresiones. De allí, hermanos, que los temas que reiterativamente vamos a encontrar en la exposición de estos 12 libros serán juicio, pero también salvación. Vamos entonces a la exposición del primer libro, Abdías. Abdías 1, 1 y 2. ¿Estamos allí, hermanos? Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Es un mensaje de Abdías que debe llevar a Edom. Se refiere a Edom. El versículo 2, para entenderlo mejor, dice sobre el juicio que va a traer, dice: te haré, Edom, insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Hagámosle varias preguntas al texto bíblico para entender qué es lo que dice Abdías. Primero que todo, ¿quién es Abdías? Pues Abdías obviamente es un profeta. El versículo 1 dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así. Es un profeta de Dios, alguien que trae el mensaje de Dios a el pueblo y aún a las naciones circundantes. Pero no conocemos nada más de Abdías, excepto que él es el que escribe el libro. No está relacionado con ningún otro Abdías que encontramos en el Antiguo Testamento. Abdías es un nombre común. Lo que sí es significativo, lo que significa el nombre de Abdías, significa siervo de Dios. Cumple una labor que Dios le ha encomendado. Ese es Abdías. Ahora, ¿quién es Edom? Edom es un pueblo que desciende de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, que después por la gracia de Dios y su obra en él es cambiado su nombre a Israel. Por favor, quienes son rápidos en las Biblias, vamos allí. Los que no, pueden ir anotando para que no pierdan el texto. No pierda el texto de estudio. Génesis capítulo 25, versículo 30. ¿Quién es Edom? Génesis 25, 30. Dice: dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre, ¿cómo? Edom, hablando de Esaú. Ahora adelantemos al capítulo 36 de Génesis, el versículo 43. Génesis 36,
43. Dice, Magdiel e Iram, estos fueron los jefes ¿de quién? De Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Así que Edom es un pueblo que desciende de Esaú. Y Edom era enemigo del pueblo de Israel. Siempre fue hostil hacia el pueblo de Dios. Pero su hostilidad hacia el pueblo de Israel fue más reprensible por parte de Dios porque ellos estaban emparentados con los israelitas. Dice Números capítulo 20, versículo 14, y podemos ir allí porque vamos a ver dos textos. Estamos respondiendo quién es Edom y en este caso su hostilidad que siempre tuvo hacia Israel. Números 20, 14 dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. O sea, Moisés saliendo de Egipto, atravesando el Mar Rojo y llega allí a Cades Barnea y manda ¿a qué? Embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel que tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos has venido. Había una cercanía, una parentela con el pueblo de Edom. Y en el versículo 17 dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Esta enemistad es más reprensible porque como el mismo Moisés envía a estos embajadores, dicen, Israel, tu hermano. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Dios dio por medio del profeta Abdías a ese pueblo que ya identificamos que es? Versículo 3 del texto de estudio, Abdías 1:3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas de tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ahora, todo lo que viene después del versículo 4, del 5 hasta el versículo 9, básicamente se condensa en la expresión que da el Señor aquí en el 4, te derribaré, dice Jehová. Así que, ¿cuál es el mensaje que da Abdías a ese pueblo de Edom con esas características que ya vimos? Es un mensaje de juicio, no es un mensaje de advertencia, como el que nosotros veremos que Jonás llevó a regañadientes a Nínive y que produjo finalmente un arrepentimiento de los pobladores. Es un mensaje de juicio, dice, te derribaré, dice Jehová. Ahora, ¿por qué razón viene ese juicio de parte de Dios? En parte ya vimos una de las razones, la altivez, la soberbia de su corazón. Porque los edomitas se sentían muy seguros porque vivían en un lugar estratégico. Ellos vivían en una zona montañosa muy pronunciada, frente a la cual pasaba todo el comercio que iba de Asia a Egipto, a toda esta área. Y ellos la dominaban desde un lugar muy pronunciado que los hacía inaccesibles a cualquier ataque. Y esto los hacía sentir invulnerables. Se sentían seguros porque controlaban
la situación. Y eso es lo que apunta este versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha ¿qué? Engañado. Yo espero que todo esto que estamos leyendo lo tenga fresco, porque hasta ahora estamos exponiendo el texto, pero después veremos cómo nos habla más precisamente el Señor a través del libro de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? La capital de Edom tenía por nombre Selá, que significa roca o desfiladero. Y esa es la palabra que utiliza aquí el versículo número 3, haciendo un juego de palabras. Ahora, por la altivez y la soberbia de su corazón, por la condición de control que ellos pensaban tener. Pero la otra razón por la que principalmente Dios iba a traer juicio, la encontramos en el versículo 10 de Abdías. Esta es la razón principal, aunque ya ha señalado la soberbia y la altivez y la causa. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El juicio de Dios sobre Edom tenía que ver directamente con la actitud que ellos tenían con su pueblo escogido. Hermanos, y haciendo un paréntesis, en parte esto es cumplimiento del pacto hecho con Dios, con Abraham y con su simiente que es Cristo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es importante ir teniendo entonces estos pactos de Dios con su pueblo y el momento histórico en que se está viviendo. El Señor es fiel a sus promesas y aquí nosotros vemos de alguna manera un cumplimiento de ellas. Ahora, ¿cuál es el agravante de este juicio? El agravante de este juicio, porque el pueblo de Dios tuvo muchos enemigos, todos los que les circundaban. Pero el agravante de este juicio es que eran cercanos. El Señor les dice: la injuria a tu hermano Jacob. Y esa actitud, como ya lo vimos en Números, era de siempre. Pero el Señor estaba haciendo entonces una referencia allí a esta condición. ¿Pero cuándo fue esto? ¿En qué momento es que ellos tuvieron esta actitud de siempre? Pero está haciendo referencia a algo específico, en donde Edom injurió, ofendió y ultrajó a su hermano Jacob. ¿Cuál fue esa situación? Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, o sea, el de Israel. Y extraños entraban por sus puertas, o sea, el del pueblo de Judá, de Jerusalén. Y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué situación histórica específica se refiere esto? En que ellos veían todo lo que pasaba, y no solamente veían todo lo que pasaba, sino que se sumaron a ese momento difícil del pueblo de Israel. Todo apunta a que Abdías está refiriéndose a un tiempo durante el reinado de un rey de Judá que se llamaba Joram, donde los filisteos y los árabes tomaron a Jerusalén. Pero ¿saben por qué tomaron a Jerusalén? Como castigo divino, porque Joram, rey de Judá, incentivó al pueblo a la idolatría. Levantó los lugares altos para adoración a los ídolos, y Dios había traído juicio a través de los árabes y los filisteos sobre su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. ¿Cuándo fue esto? De siempre la actitud hacia el pueblo de Israel estaba presente en Edom, pero ¿cuándo específicamente fue esto? Cuando Dios trajo juicio, en ese momento
específico de la historia. Segunda de Crónicas 21:16. Dice: entonces Jehová despertó contra Jorán. ¿Quién era Jorán? Un rey de Israel, de Judá, que había promovido la idolatría. Contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Subieron contra Judá, invadieron la tierra, tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ahora, hermanos, esta es la situación que se plantea en el libro de Abdías. Y después de dar respuesta a todas estas preguntas que le hicimos al texto para su entendimiento, llegamos a los versículos claves en el libro de Abdías que apunta a dos aspectos esenciales: juicio ineludible por la maldad y el pecado, específicamente a Edom, y gracia inmerecida para quienes, a pesar de sus torpezas, son el objeto de su misericordia, Israel. Estos versículos son claves en el propósito del escritor bíblico de la labor de Abdías en el mensaje a Edom. Número 1, juicio ineludible por el pecado. Versículo 12. Pues, ¿no qué? No debiste, está hablándole a Edom, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a todos los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Hermanos, pregunte y piense antes de responderla. ¿Quién había llevado al pueblo de Dios al día de su angustia? ¿Quién los había adentrado en el día de su quebrantamiento, al día de su calamidad? Dios mismo. Dios mismo había quebrantado a su pueblo a causa de su pecado. Dios entonces estaba ¿qué? Disciplinando su pueblo a causa del pecado. Hermanos, pero era el trato de Dios con su pueblo, y Edom no debió haberse aprovechado de esa situación. En 7 oportunidades, y esto no es casualidad, tiene un gran significado, la expresión no debiste es pronunciada en estos 3 versículos. Con respecto a la disciplina de Dios con su pueblo, le dice a Edom: tú no debiste haber estado mirando, tú no debiste haberte alegrado, tú no debiste haberte jactado. Y con respecto a la situación difícil que estaban viviendo, también dice lo que no debió haber hecho, aprovechándose de la situación que vivía el pueblo de Dios. Dice: ni debiste haber mirado su mal, ni debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, ni debiste haber echado mano de sus bienes, ni debiste haber entregado a los que quedaban. ¿Por qué? Porque era el trato de Dios con su pueblo, y no una razón ni de gozo, ni de gusto, y mucho menos una oportunidad de beneficio. ¿Qué es lo que nos está presentando el libro de Abdías con respecto a Edom? Nos está dando un cuadro de un Edom frío, despiadado, cruel, sin misericordia, que se alegraba por los problemas de aquel que aún era su cercano,
Ese es el cuadro que nos está dando el libro de Abdías con respecto a Edom. Ahora, lo más impactante aquí es que esa actitud de Edom contrasta con la actitud de aquel que es incluso el que está trayendo la disciplina sobre su pueblo, la actitud de Dios. Mira lo que dice el versículo 17 en ese contraste, en ese gran contraste de un Edom frío, de un Edom despiadado, cruel, sin misericordia, con el agravante de que es su cercano, frente a un Dios mismo que está ejerciendo disciplina. Mas en el monte de Sión, haciendo referencia entonces a Jerusalén, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Por un lado, juicio, pero por otro lado, hacia su pueblo, gracia. Y por supuesto que entendemos como gracia inmerecida. Y aquí lo entendemos aún más plenamente porque este pueblo se había inclinado hacia la idolatría. Gracia inmerecida para quienes, a pesar de sus torpezas, son objeto de la misericordia de Dios. Aún su misericordia, en medio del castigo, Dios, allí ejerciendo disciplina, da una promesa de restauración. Los últimos versículos del libro de Abdías, que van del 18 al 21, condensan toda la realización de este juicio de Dios, no solamente a Edom, sino a los pueblos circundantes, a los enemigos del pueblo de Judá. Hermanos, este es el libro de Abdías. Este es el mensaje del libro de Abdías. Ahora, ¿qué vemos en él? Específicamente ya entendemos quién lo dio, quiénes eran ellos, cuál fue la razón, cuál era la actitud, cuál fue el agravante, por qué razón específica y lo que dice Dios con respecto a ellos y el juicio que va a traer. Ese es el libro, esta es la exposición, la exégesis del libro. Ahora, hermanos, lo que vemos allí, el juicio anunciado a Edom en el libro de Abdías, no es nada más y nada menos que una manifestación más de lo que encontramos en todas las escrituras: la ira de Dios a causa del pecado del hombre. No sé en qué momento del obrar del Espíritu Santo de Dios en tu vida como creyente esté, pero cuando se leía que Edom era frío, cuando era despiadado, cuando era cruel y sin misericordia, no sé si estabas mirando a todos lados menos a ti mismo. Hermanos, esta es una descripción de la condición del hombre y del juicio de Dios que debe venir a causa de su carácter santo, la manifestación de su ira a causa del pecado del hombre. Nuestro Dios es santo, 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 justo. De ninguna manera, dice la Escritura, tendrá por inocente al malvado. La altivez y el orgullo de Edom no es más que una muestra del corazón de todo hombre. Una altivez siempre presente, pero que tiene esta característica: se manifiesta con todas sus fuerzas cuando ese hombre siente que está en unas condiciones favorables. Esa altivez y ese orgullo en el corazón del hombre, no solo de Edom, especialmente brota con más fuerza cuando el hombre se siente fuerte en su brazo, cuando siente que las condiciones son favorables, como en el caso de Edom. Su ciudad era inexpugnable. Nadie podría derrotarnos en esta condición que nosotros ahora tenemos.
Es muy difícil desligarnos de lo que dice el Señor en el libro de Proverbios. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ahora cambia riqueza por cualquier otro aspecto que de alguna manera haga que nosotros perdamos de vista nuestra condición continuamente de necesidad delante de Dios. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Y podríamos pensar erróneamente que la ira de Dios que se manifiesta en este juicio a Edom contra el pecado es cosa de los otros, es cosa de los paganos. Pero no olvidemos esto. ¿Cuándo fue que Edom se aprovechó de la situación del pueblo escogido? ¿En qué situación era que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento? ¿Estaba siendo qué? Reprendido. Estaba siendo disciplinado por Dios mismo a causa de su pecado. Lo que Abdías nos muestra en el juicio a Edom y en su aprovechamiento a Israel es que aunque Edom es frío, que aunque Edom es altivo, aunque Edom está confiado en sí mismo, una manifestación de su pecado y la ira de Dios viene sobre él, aún el pueblo escogido de Dios está recibiendo el desagrado de Dios a causa de su comportamiento. Esto no es tan solo un juicio contra las naciones paganas. Tanto las naciones paganas como el mismo pueblo escogido y todos los hombres son dignos de condenación a causa de su pecado. Esa es la condición del hombre natural. Y mis hermanos, lo único que varía con respecto a los creyentes es que somos objeto de su gracia y su reprensión se convierte en una disciplina con un propósito. Pero si no fuésemos el objeto de su gracia, la ira de Dios permanecía. Cuando leas entonces, ¿este juicio qué tiene que ver conmigo? El juicio anuncia el carácter santo de Dios, donde Él debe castigar el pecado. De ninguna manera pasará por alto la condición del hombre. El juicio de Dios, la ira de Dios, apunta a aquello en que está el hombre, su condición, y que tendrá que dar cuentas a Él. No se trata de las naciones paganas. El mismo pueblo de Israel estaba siendo disciplinado y reprendido duramente. Bien lo resume el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. El apóstol Pablo de Romanos capítulo 1 a capítulo 3 se ha encargado de mostrar cuál es la condición en la que se encuentran todos los hombres. Gentiles, no judíos, gentiles sin la ley, pero inexcusables por lo que está escrito en sus corazones, y judíos que aún teniendo la ley, la quebrantaban. Romanos 3, 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Desde la posición de un judío y refiriéndose a los gentiles, ¿qué dice? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sí, hermanos, Abdías señala la santidad de Dios, Abdías señala la ira de Dios por el pecado, Abdías señala la condición de todo hombre. Unos sin el beneficio de la gracia de Dios y otros
cubiertos por la gracia de Dios, pero aún en una condición en donde el pecado está allí. Y si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, la disciplina y la reprensión sería ira. A esto apunta cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento los juicios de Dios, los juicios a las naciones, los juicios a naciones en particular, los juicios a individuos, pero también la disciplina aún a su propio pueblo. Nadie puede presentarse delante de Dios esgrimiendo justicias propias. De allí que la predicación del Antiguo Testamento, que señala tan solo una enseñanza moral y de comportamiento sin que le guíe a Cristo, o sin que le refresque la misericordia y la gracia de Dios, es un camino infructuoso. Predicar del Antiguo Testamento en predicaciones moralistas que se resumen, como lo dije al principio, en échele ganas para la aprobación de Dios, es un camino de muerte. El apóstol Pablo dice que están bajo maldición todos aquellos que confían en la ley. Todos aquellos que confían en su esfuerzo y en la justificación por su buen proceder. Cada vez que leamos juicio en el Antiguo Testamento, como se dará aquí en cada profeta menor, debemos recordar quién es Dios, el santo, justo y perfecto, y la condición que se encuentra la humanidad, todos sin excepción, después de la caída. La única diferencia entre unos y otros es la gracia de Dios. Ahora, por supuesto que las denuncias de los profetas menores llamaban a volver al camino recto, pero sobre todo al arrepentimiento, a la dependencia de Dios, a su misericordia. Entender la ley de Dios en el antiguo pacto como el camino para ser aprobados por Dios para salvación es un gravísimo error dentro de la comprensión del propósito de la ley y del antiguo pacto. Leer el Antiguo Testamento, extraer de allí tan solo una enseñanza moral sin que en ella nos muestre nuestra propia condición de pecado, nuestra incapacidad y la necesidad de correr a Cristo para salvación o mantenernos humildes, agradecidos por su gracia, es leerlo como teniendo un velo sobre nuestros ojos. Abdías anunciaba el juicio ineludible a Edom por su pecado con los agravantes que ellos tenían. Pero en últimas es un anuncio, Abdías es un anuncio a todo hombre, a toda nación, de que tendrán que darle cuentas a Dios en el día de la ira, en el día del juicio final. Y ojo con esto. Aquellos que estuvieron cercanos a su pueblo, que incluso falsamente consideraron como que ellos mismos hacían parte del pueblo porque conocieron el evangelio, estuvieron en medio de la iglesia y aún así su arrepentimiento, su fe no eran genuinos, no eran sinceros, a la larga se apartaron. Quiero decirles algo, tendrán un agravante ese día en que tengan que darle cuentas a Dios. Preferiblemente hubiese sido que no escucharan la verdad, que una vez escuchada la verdad se cumpliera lo del proverbio, dar marcha atrás como el perro vuelve al vómito y como el cerdo, el marrano, otra vez a su chiquero. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos juicio, hermanos, no evadamos lo que el Espíritu Santo también trae a nuestras conciencias inicialmente, tanto para salvación y ya como creyentes. Hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, que si no fuera por la misericordia que Dios decidió derramar sobre nosotros, este anuncio no es más
que una tipología, es un inicio, es algo que se da inicialmente, pero que apunta al juicio de Dios, ante el que todos deberán comparecer a darle cuentas al Creador de los cielos y de la tierra. Cada vez que en la palabra de Dios se anuncia su justo juicio, no solamente se señala la condición del hombre, sino que el resultado que tiene en aquellos que se doblegan, y sabemos que es tan solo por la gracia de Dios, pero no vamos a evadir nuestra responsabilidad. Aquellos que se humillan ante el anuncio de que un día habrán de darle cuentas al que lo ha dado todo, la vida, y que se ha vivido una vida contrario a lo que Él es, y que Él es justo y que derramará su justa ira. Esa persona en la que Dios ha obrado tendrá que ver, sin lugar a dudas, a la necesidad de salvación. Así que cada vez que nosotros veamos el juicio en el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, allí también, en quien obra Dios, en que se doblega ante el anuncio de su palabra, también habrá la necesidad de un Salvador. La gracia de Dios de dar un sustituto que reciba como un pararrayos la ira que merece. No es solo Edom, no es solo el pueblo escogido en su idolatría siendo disciplinado por Dios. Esta básicamente es la expresión de la condición de los seres humanos. Si estás aquí hace rato, si te trae tu papá, si te trae tu mamá obligado, quiera Dios que entiendas que lo que ha sido anunciado en su palabra, que un día estaremos delante de Él, es real. Y pueda que ahora te suenen a cuentos. Quiera Dios que se ilumine tu mente y corras a Cristo, porque si Cristo no es el que recibe toda la ira del Dios Santo, entonces serás tú, y será por la eternidad. Y cuando veas que todo es real, dice la Escritura que allí será el crujir de dientes, el rechinar. No habrá escampadero. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el juicio, hermanos, lejos de tratar de buscar justicias propias, es buscar la protección de Dios en la provisión que Él ha dado de alguien que recibirá su justa ira. ¿Y por qué Dios derramará su ira? Porque Él es justo, porque Él es inmutable, porque Él no puede negar su carácter, porque Él es celoso de sí mismo y defiende su honor. Y cuando dijo, ciertamente morirás, no estaba simplemente tratando de asustar. Un sustituto que reciba su ira, un sustituto que satisfaga su justicia, pero también que cumpla las demandas de la ley que nosotros, a causa del pecado, nunca podremos cumplir. Que anuncia días en último, que anuncia su juicio y que anuncia su misericordia inmerecida hacia un pueblo. Anuncia la obra de Cristo, el pararrayo de los creyentes de la ira de Dios justa por la condición. Todos nosotros en nuestra pecaminosidad teníamos actitudes como estas y mucho más manifestadas y potenciadas cuando todo estaba bien, cuando te sentías fuerte. Yo entiendo que muchos de nosotros lleguemos en momentos de tremenda necesidad, en momentos en que la familia se está desbaratando, que la empresa se quebró, que tenemos la enfermedad. Pero si esto
no nos lleva a resguardarnos bajo el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, no es comparable la situación que estás viviendo con lo que es anunciado en su bendita palabra y que toda persona tendrá que dar cuentas. Dios se usa de las situaciones terribles para atraer a los suyos. ¿Por qué estás aquí? Posiblemente clamando por una respuesta a una situación temporal no está mal. Pero si al leer las Escrituras y te seas puesta, no corres a Cristo para la solución eterna de lo que se viene sobre todo aquel que está en esta condición, toda la raza humana, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo un tiempo aquí que no va a servir para nada. ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? Una persona me preguntaba, un pastor que está en formación me preguntaba, una señora de la iglesia me pregunta que le dé un versículo para decirle a su hijo que todos los días y todas las noches ve películas de terror, para que deje de verlas, para que sepa que eso le es desagradable a Dios. Y yo le preguntaba, ¿y el hijo de la señora es creyente? No es creyente, pero es que la señora quiere darle un versículo. Hermano, ¿usted cree que para eso está la Escritura? ¿Usted cree que para eso está el consejo que vemos en el Antiguo Testamento? Donde muestra su juicio, donde Dios muestra su carácter santo. ¿Usted cree que es para un consejo para dejar de hacer cosas malas? El muchacho puede dejar de ver películas de terror, pero el terror que le vendrá en el día del juicio, si no viene a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, será inimaginable. Así debemos leer las Escrituras, el Antiguo Testamento, cuando vemos estos anuncios. Hermanos, aún cuando la promesa de restauración de ese pueblo duro de cerviz era dada a ese pueblo que leímos en el versículo 17, yo te restauraré el remanente, devolveré todas tus posesiones. Aún esas promesas de restauración no están centradas en algo en el pueblo. ¿Sabes en qué están fundamentadas? En la gracia de Dios, en el puro afecto de su voluntad, en su gracia soberana para extender su perdón a quien no lo merece. Y esa gracia y esa misericordia solo son posibles por la obra de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, como la promesa que se daba de un cumplimiento futuro, el perdón que venía a quienes realmente venían en arrepentimiento y fe, no era centrado en ellos, estaba centrado en el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento anuncia, la obra de Cristo a futuro. Dios, en su paciencia, perdonó los pecados, no teniéndolos en cuenta, pero no estaba satisfecha su ira. Era hacia una promesa que se habría de cumplir. Y nosotros, como creyentes bajo el nuevo pacto, en una obra ya cumplida, consumado es, son las palabras del Señor Jesucristo. Pero esto no tiene que ver nada con nosotros. Aún los que somos objeto de su gracia, recibimos la misericordia de Dios fundamentada en la obra del Señor Jesucristo. Que Dios le diga a ese pueblo, te devolveré, mantendré un remanente y tendrás nuevamente todas tus posesiones, no tiene que ver con él. Es más, si tú lees esto y te quedas con lo que esas expresiones temporales significan, pero que señalan los verdaderos tesoros eternos, te estás quedando con la sombra y no con la realidad, no con el cuerpo. Todos pedimos a Dios protección, todos pedimos a Dios prosperidad, todos pedimos a Dios buenos tiempos, sin lugar a dudas.
Pero si en eso se minimiza la predicación del Evangelio, lo hemos pervertido totalmente. Todas estas expresiones terrenales, todas estas expresiones temporales hechas en el Antiguo Testamento apuntaban a las riquezas eternas que solamente encontramos en Cristo Jesús. Y hermanos, sabiéndonos receptores de su gracia inmerecida, mal haríamos en imitar la dureza de Edom, su falta de misericordia, que por cierto tanto contrasta con la misericordia que Dios derramó sobre su pueblo, a pesar de que en ese momento estaba disciplinándolo. Alegrarnos en la reprensión de Dios al otro, alegrarnos en la disciplina de Dios al otro, alegrarnos en el juicio de Dios y las consecuencias del otro, al otro, es no considerarnos a nosotros mismos. Por supuesto que todos nosotros tenemos un deseo de justicia en nuestro corazón, pero antes de clamar por juicio, deberíamos rogar por misericordia, aún por los enemigos de Dios, porque su destino eterno es horrendo. Tenemos la palabra del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y no por ello no sean responsables. Y tenemos las palabras en el mismo sentido de Esteban: eres objeto de la gracia de Dios, has recibido el favor divino, y ves la disciplina y la dureza del trato de Dios como Padre amoroso sobre un creyente, o aún las consecuencias ineludibles por el pecado del hombre natural. Antes de alegrarnos, deberíamos considerarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nuestra justicia y nuestra dureza pareciera ganarle a la misma justicia de Dios, que ha manifestado misericordia y gracia a quien no lo merece. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando un pastor se para aquí al frente a ejercer el último aspecto de la disciplina eclesiástica, lo hace con temor de Dios, pero nunca con altivez. Piensa en ese momento: ¿estaría yo en esos pasos? ¿Estaría yo en esa situación? Dios, líbrame, ten misericordia de mí, sé paciente con mis torpezas. Por supuesto que frente a los que nos maltratan y nos persiguen y nos difaman, hay un deseo de juicio. Pero la palabra del Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. No es nuestra labor. Hermanos, Edom, Israel, Judá, su dureza de cerviz es un espejo en el que nosotros nos debemos ver y afirmarnos en Cristo, afirmarnos en su obra, agradecer a Dios porque en ese día, frente a su presencia, aún sabiendo nuestra condición, escucharemos la voz que dirá: buen, justo siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor. Ese día nadie levantará su rostro en altivez, seguirá en humillación, porque sabemos que si se nos es concedido los regalos eternos, no ha sido por nosotros, no ha sido ni siquiera por nuestra condición. Y aunque el Señor hace una obra de crecimiento en nuestras vidas, tendremos que entender ese día que ha sido tan solo por su gracia. Cuando leas Abdías, piensa sobre Edom. Ese pude ser yo.
destinado para la ira de Dios por mi pecado, mi altivez, mi soberbia, mi dureza. Cuando leas de Israel, no lo idealices como si fueran merecedores del favor de Dios o fueran muy distintos a los otros pueblos. Ni aún con la ley, ni con los anuncios de los profetas, advirtiendo sobre su mal proceder, enderezaron su caminar. Cuando leas sobre el juicio de Dios que traerá a todos los enemigos de su pueblo, tampoco pienses que se debe a la gran dignidad de ese pueblo escogido. Es debido a la unión que los creyentes tenemos con Cristo, por el aborrecimiento que estas personas manifiestan a Cristo cuando nos aborrecen a nosotros, que recibirán efectivamente la ira de Dios. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos recuerda la condición del hombre, nos recuerda las demandas de Dios, nos recuerda su juicio ineludible e inexorablemente para aquel en que Dios está obrando, nos muestra un solo camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Hermano creyente que estás aquí, ¿te sientes que estás en las hendiduras de la peña? ¿Sientes que estás en un momento inexpugnable? Aún mirando la obra que Dios ha hecho en ti, se levanta tu rostro en altivez por el conocimiento que incluso has adquirido. Humíllate delante de Dios. En esas alturas solo hay peligro de caer. Y amigo que has sido invitado, que hace rato estás viniendo, no ha pasado nada de la palabra del Señor y no pasará sin que sea cumplido. Cuando se anuncian estos juicios, no son algo del pasado, no es tan solo una historia muy antigua, es una expresión de Dios, es una expresión sobre tu condición y señala al único camino que te permitirá estar firme en el día de la ira. Abdías. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra.